Muchas gracias, maestro Rafael, a la doctora, al psicólogo por recibirnos, y pues es un orgullo más compartirles un paisano. Que además comparte la pasión por la fortaleza de San Carlos, un edificio de gran magnitud, y que pues desde hace muchos años veíamos el sueño de que se hicieran trabajos de rehabilitación. Agradezco la presencia de todos ustedes, bienvenidos. Y pues miren, para hablar de los trabajos de rehabilitación de la fortaleza de San Carlos, primero habría que ver estas imágenes que vamos a empezar a proyectar de cuál era su estado hace 16 años, que no deja de ser reclusorio. Y comentando un poquito acerca de lo que comenta el maestro Branch respecto a que fue tal vez una función poco digna para ese edificio, el ser reclusorio. Creo que mantenerlo casi 60 años como reclusorio le permitió llegar hasta nuestros días. Cerca de Perote, en San de León, que antes de 1923 o 27 era parte de Perote. Existió una ex hacienda que era Molino de Guadalupe. Resulta que hoy vamos y solamente están las piedras de los cimientos, es decir, se llevaba hasta la piedra de que formaban los muros. Olvídense de la ingeniería, de la cubierta, de la teja. No, también la piedra se la llevaban para el material de construcción. Entonces, yo creo que la fortaleza de San Carlos va a volver corriendo la misma mala ciudad de los edificios, pero pues era la gran memoria, esa es otra historia. Miren, esas fotografías son del 2008, cuando se empieza a hacer los trabajos de integración. Es la primera parte, cuando es reclusorio, se le adiciona una serie de cuartitos, muros de bloque, para hacer los celdas, unos camastros, unas literas de concreto, de las cuales, por cierto, se quedó el vestigio en una de las bóvedas, para que supieran cómo vivían los países en esa época, que además fue una cosa pues, terrible. Creo que competíamos con el Berry y nos vamos ganando. Entonces, el gobierno del Estado decide rescatarla a partir de petición de asociaciones civiles a las que hemos pertenecido, el Maestro Blanco, otros compañeros como Martínez, Guillermo, el de Varas, preocupado por este edificio monumental. Pues insistíamos en las autoridades locales primero y una administración municipal, el señor Gilberto Castillo, pues tomó la bandera, nos apoyó y empezó a tratar de hacer gestiones para que, ya que estaba terminado el reclusorio de Villaldama, dejara de ser reclusorio San Carlos de Tegucigalpa. Entonces, hasta que hay un conato de incendio dentro, que es lo que termina detonando que saquen a los países, ¿no? Los residentes. Y a partir de ahí se ve qué hay que hacer. Primero, tratar de regresar a la legislación original, quitarle todos los agregados, que es lo que denominamos trabajos de liberación. Y se empiezan ahí cuando estamos trabajando en ese tipo de acciones. Existían un par de campos, uno de fútbol, de béisbol, los cuales estaban delimitados con llantas. Había una serie de vehículos abandonados, porque como reclusorio, pues si algún vehículo que había participado en algún evento, pues debía permanecer como prueba, pero eso tenía que gran parte del glacis estaba lleno de chatarra. En esa primera etapa lo que se hace es que la policía del Estado hace una requisa, digámoslo así, para sacar las pertenencias de los presos. Cuando van por ellos, no se llevan nada, y cuando les dice, ¿saben qué? Se sacan al patio y ellos nunca se lo llevan. Y después de eso entró el municipio a hacer trabajo de limpieza, antes de hacer los trabajos de dimensión. Bueno, pues esa es una parte que se superó.
pero que después de 16 años apenas se está haciendo mal. Miren, esta es una fotografía histórica que nos ayudó muchísimo en la toma de decisiones para el proyecto, para el nuevo proyecto, porque si bien en el 2008-2009 se elaboró el primer proyecto de restauración completo, habría que actualizar deterioros en estas fechas y además tratar de encuadrarlo al presupuesto que se le designó recientemente. Entonces, si alcanzan a ver, primero los precios, eso es el primer año de que es reclusorio, que había pocos presos, y forma la palabra Veracruz y la forma con los presos formando recostados en la plaza de armas. Eso es lo que veía cada quien, digamos, en el primer término. Nosotros que vimos como arquitectos restauradores, bueno, pues vimos que hay unas líneas de piedra, esto que se ve aquí, y que nos marcan los niveles originales del piso. Y que en estos trabajos de liberación, pues buscamos hacer calas estratégicas para verificar si seguían existiendo estas líneas maestras. Y pues con sorpresa vimos que sí, efectivamente existían, y el nuevo proyecto de intervención que está prácticamente terminándose en estos días, digamos que el elemento central es la plaza de armas. Todo este espacio que mide 50-50 por 52-40, casi 2.600 metros cuadrados, y en los cuales rescatamos el 100% de líneas maestras porque existían completitas. Algunas habían perdido un poco el nivel, se recuperó el nivel, y las capas de concreto, que ya se ven, ya no tenía el empedrado que era original, sino unas capas de concreto, se retiraron para sustituirlo por piedra recinto. Dirían, ¿por qué piedra recinto? Bueno, teníamos que dar la utilidad para un nuevo uso, y que cualquier tipo de persona pudiese caminar, poner una silla, sentarse, sin que estuviera bailando sobre piedra de arriba. Esa parte de los dos responsables de lo que se está haciendo ahora, el arquitecto Guillermo López Lagunes y un servidor, y precisamente en ese día se anunció el inicio de esta siguiente etapa de los trabajos de restauración de la fortaleza de San Carlos, y que finalmente acudimos apoyando al equipo del INAH para hacer supervisiones semanales y ver que este proyecto se fuese llevando a cabo de acuerdo a lo proyectado y a las especificaciones requeridas que deben de observarse en un edificio de este tipo. La primera capa de concreto se retiró y se previó la utilización de maquinaria, considerando que las líneas maestras estaban atrapadas en una capa de concreto y tenían una capa más puesta, que fue muy fácil de retirar porque solamente se iban metiendo cuñas y se podía levantar. Además, el terreno es tan firme que aguantaba perfectamente el paso de maquinaria y poder despatilizar sin lastimar el propio edificio. Miren, en la restauración sí podemos utilizar equipos mecánicos, sí podemos utilizar maquinaria, siempre y cuando se justifique su utilización y se haga precisamente con los cuidados adecuados. En este caso se pudo, y estamos hablando de 2.600 metros cuadrados, y de estos 2.600 metros cuadrados, dos capas de espesores que iban entre los 15 centímetros y los 17 centímetros, se nos hace un volumen de la tensión bastante considerable, como para pensar que estuviéramos acarreando carretillas o cargando a mano. Tendría que sopesarse ese tema. Y el otro asunto, que se autoriza prácticamente el presupuesto muy cercano a la fecha de esta conmemoración de los 200 años de la creación del proyecto militar, y que habría que buscar la forma de ser ágiles. Después de haber quitado esa primera capa que se utilizó maquinaria, ya tenemos ahí
como en la fotografía que vimos, las líneas maestras y las capas de concreto que tenía en esta, que se marcaban. Se ven muy tenuemente, pero están en el 100%, se rescataban el 100%. No hubo que reintegrar ninguno, solamente recuperar niveles. Bueno, comentaba el maestro Abraham acerca de las diferentes etapas de uso, y hay una que es en el porfiriato, y que es la primera vez que es reclusorio, ya con médico independiente, y checamos que en el pórtico, bueno, en el soportal de la casa del gobernador, en el piso hay un piso de cemento pulido, con un desgrafiado en rojos, pero que salido de la escalera exactamente decía 1909. Ya le dejaron ahí la marca de cuándo se ejecutan ese tipo de trabajos, y en algunos documentos se sabe que es la primera vez cuando es el porfiriato, pero que tiene un segundo aire. Sus haciendas vuelven a tener mucho uso, y a veces eso nos hace pensar que esas haciendas se construyeron en el porfiriato. Y no, resulta que hay documentos, que al menos la hacienda de Temextepec, la Merced se le otorga a la mano del primer virrey Antonio de Mendoza en el siglo XVI. Entonces, de que podemos estar frente a edificaciones, las primeras haciendas del país. Entonces, en la segunda etapa, en la misma hacienda de Temextepec, aparece por ahí un solario que tiene 1906. Entonces, lo que pasa es esta nueva utilización. Y entonces, San Carlos, lo ves, este edificio que se usa como para reclusorio, y es la primera vez que es reclusorio, y creo que es la primera intervención que tiene, porque algunos edificios, como el cuerpo de guardia que está ingresando al lado derecho, o como el pórtico y una crujía de la casa del gobernador, tienen este tipo de estructura, que son viñeta metálica y unas dovelas también de lámina canaladas. Y recuerden que con Porfirio Díaz empezamos a importar el metal de Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces sí ya hay ese tipo de tecnología y nos ayuda, digamos, a comprobar esos trabajos. Originalmente se pensaba en solamente quitar los rellenos, revisarlos, darle un tratamiento a la lámina para poder darle un recicle, pero resulta que a la hora de empezar a quitar el cerrado, que es lo que tenía, pues la mayor parte, no sé, el 100% de piezas se estaban sosteniendo, yo creo que con el propio relleno, porque estaban completamente degradadas acerca de las filtraciones. Entonces se tuvo que tomar la decisión de, para no digamos, perder esa etapa constructiva, reponerla no con madera, tabla y terrado, sino con el mismo sistema, con nuevas viñetas metálicas y con las mismas dovelas de lámina galvanizada, para seguir respetando esa época de su intervención. Ese es el edificio del Arsenal. Perdón. En este edificio nos tocó prácticamente ser testigos del derrumbe de una de las crujías principales, porque estábamos grabando unas cápsulas para RTV y entramos a ver en esa parte, precisamente aquí a la derecha, entramos a esta crujía y las vigas estaban colgando ya todas en la humedad. Sacamos algunas fotos, nos fuimos a la sesión, andamos en la calle militar cuando escuchamos el estruendo. Y nos regresamos, se había caído la mitad de la losa, donde 20-30 minutos antes habíamos andado por ahí. Las malas vibras. El pórtico, esta parte de aquí, que parece que fue una intervención por ahí en los 80s o 90s, pusieron vigas ensambladas, pero la cubierta ya no tenía tabla y terrado, sino blanca de comité. Entonces aquí sí se liberó por completo y se reintegraron ahí sí vigas de madera con la escuadría que tenían, es decir, el patín y la pintura
de acuerdo a la medida que se tenía, que por cierto tuvo que hacer producción especial porque no son medidas comerciales, son creo que de 6 por 12 pulgadas, y en esta ocasión ya con un tratamiento para intemperie, para que así, aunque haya presencia de humedad, pues tenga una mayor duración. Aunque en este caso es parte del piso, dice, de la casa del gobernador, donde había unas áreas colapsadas, que también visitó la fortaleza de hace 6 meses hacia atrás, se daban cuenta que había unas cintas amarillas que no se podían pasar ahí debajo porque se le podía caer una viga. Entonces, esos daños principales son los que se hicieron. Pues bien, miren, esta fotografía ya es de hace unos días, y ya podemos ver que el ejército desde hace más o menos un par de meses ya conmemoran ahí muy seguido los eventos relevantes, como fue la gesta de los niños héroes, ahorita que vinieron a poner una placa de inicio de los eventos para la conmemoración de la fundación del proyecto militar, y que ya tiene una vista pues, muy diferente a como la habíamos recibido. Los trabajos que está haciendo el gobierno del Estado fueron en el interior de los edificios, pero el ejército se puso a arreglar el exterior y parte del foso y empastado, en combinación con la maquinaria de Veracruz, que son los que tienen máquinas para descargar. No sé quién pagar el pasto, pero la colocación está haciendo el batallón 111 obtiene el pelote. Y pues miren, esta es la parte de la vista, lo que les comentaba nuevamente, esas líneas maestras, que digamos, esto es el corazón del nuevo proyecto, el proyecto de esta etapa de restauración, y que pues con el debido respeto, creo que con respecto a San Juan de Ulúa, que es la retaguardia de San Juan de Ulúa, juntos forman el principal frente ofensivo de la Nueva España, pues estamos dejando un poquito atrás. Les decía que el corazón de la intervención fue precisamente la Plaza de Armas y las 4 fachadas, los 4 pórticos y 2 edificios, el Arsenal, que es entrando al izquierdo, y la Casa del Gobernador, que está, ese edificio que está exactamente enfrente. Esos 2 edificios tuvieron una intervención más grande. Aquí les decía el cuerpo de guardia, el primer cuerpo de guardia ya con su cubierta, pinzado y con empastada de los soldados. Pues nos va a invitar a que esperemos que les crezca el interés y visiten Perú. Este es un interior, una de las crujías de la casa del gobernador, donde se metió un piso de barro, se rehabilitaron los muros. En la casa del gobernador, en la parte superior, es la única parte que tiene enruedado. De la casa del gobernador debería estar más arreglada, y que los compañeros del patronato del Perote sugieren que cuando atendieron a Guadalupe Victoria antes de fallecer, seguramente fue en una de estas habitaciones, pues porque eran más confortables, y que seguramente fue en una que hubo una chimenea. La casa del gobernador, habitaba el gobernador, su estado mayor y sus oficiales muy de cerca. Tenía su propia cocina. Descubrimos recientemente que 2 bajadas de drenaje, o sea que no asistía a los comunes, a los baños de la tropa, sino tenía su propio baño. Y curioso eso, sería conveniente hacer una plática especial para ese tema, porque tiene un sistema de biodigestión muy interesante que conocemos actualmente, y que el tema del agua precisamente también un conocimiento de biología y de química muy interesante. Tienes otra vista, carpintería, los pisos, y fíjense aquí está el tema estructural, que es la viga y tablazón. Sobre la tablazón viene enterrado unas guías de madera, y sobre las guías de madera el enredado. Esto lo hace perfectamente abrigable en cuanto al clima. Y se volvió a respetar, aquí se retiró
ejemplo, el agua que estaba en mal estado, se sustituyó el relleno que estaba muy contaminado, se metió arena, se dejaron las mismas guías y se cambiaron las que estaban ya afectadas por virus o enfermedad y se metió nueva humedad. Es otra vista. Otra vista de lo que se le enseñó en esta plaza de armas en otro ángulo. Lo que les decía, independientemente de que solo dos edificios se intervinieron, digamos, a fondo, se intervinieron los otros dos tópicos para que quien asista a la plaza de armas pueda ver un edificio exterminado. Estamos relatando. Pues, como bien decía Abraham, había una junta de gobierno precisamente en 1823, el general José Joaquín Carrera, quien nace en Jalapa, pero que vive en Perote desde su niñez, siendo ministro de guerra, firma el decreto para que se cree en Perote, en la fortaleza de San Carlos, el colegio militar. Después, antes de eso, en la Ciudad de México, en el primer virreinato, sí hubo un intento de hacer una academia militar, pero ya desde el nombre, como colegio militar, y ya estando la Junta de Gobierno, antes de que sea presidente Guadalupe Victoria, se nombra en Perote, y es por eso que sí se está celebrando y se va a hacer un evento de talla internacional el siguiente miércoles, el 11 de octubre, en el que se esperan de 10 a 12.000 personas, con delegados militares de otros países. Se espera que unos 4 o 5.000 civiles asistan, de los que espero precisamente verlos y saludarlos por ahí. Muchas gracias.